Buen día, vamos a desarrollar la unidad 10, donde tenemos créditos y deudas ciertas. Créditos. Concepto. Representan derechos contra terceros originados en la operatoria habitual del ente. La RT9 los define como los derechos que el ente posee contra terceros para recibir sumas de dinero u otros bienes o servicios, siempre que no respondan a características de otro rubro del activo. Deben discriminarse los créditos por venta de los bienes y servicios correspondientes a la actividad habitual del ente de los que no tengan ese origen. Características, clasificación. Según su naturaleza, según su exigibilidad, según la moneda en que se cobrarán, según la garantía, según la forma de cobro, según la posibilidad de cobro. Componentes de créditos por venta. Vamos a tener deudores en cuentas corrientes, deudores por venta, deudores morosos, deudores en gestión judicial, documentos a cobrar, intereses negativos adelantados sobre documentos, previsión por deudores incobrables. Componentes de otros créditos. Ahí podemos encontrar seguros, honorarios, alquileres pagados por adelantado, créditos laborales, por ejemplo, anticipos al personal, ANSES a favor, créditos impositivos, retenciones y percepciones de IVA, ingresos brutos, impuesto a las ganancias, anticipos de impuestos. Créditos societarios, por ejemplo, socio XX, cuenta aporte, créditos en especies, anticipos a proveedores, se expone en el rubro en destino del bien. Criterios de evaluación. Créditos en peso al valor neto de realización o costo amortizado. En el caso de créditos en moneda extranjera, a valor neto de realización o costo amortizado, la moneda extranjera se convertirá al tipo de cambio a la fecha de los estados contables. Efecto de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Deudores por venta y clientes en pesos son partidas monetarias actualizadas, son generadoras de RECPAM. En el caso de deudores por venta, clientes en moneda extranjera o con cláusulas de ajuste o en especie son partidas no monetarias desactualizadas, no generan RECPAM, sí, R por T, en principio deben reexpresarse. El tratamiento en los distintos modelos. Tenemos deudores por ventas en pesos, son partidas monetarias, el valor actual es igual al valor descontado del flujo de fondo a percibir utilizando la tasa pactada o tasa de mercado. El valor actual es igual al valor corriente, que es igual al valor límite, igual al valor neto de realización o valor de utilización económica, el mayor. En modelos de valores corrientes admite utilizar la tasa de mercado. El modelo vigente es valor actual a tasa pactada o tasa de mercado según la intención y facilidad del ente. Deudores en moneda extranjera. El tradicional sin ajuste a costo histórico, el tradicional con ajuste a costo histórico ajustado, el tradicional de avanzada sin ajuste a costo histórico y el con ajuste a costo histórico ajustado. Tratamiento de deudores en moneda extranjera. A valores corrientes sin ajuste, a valor actual a tasa de mercado, el con ajuste a valor actual a tasa de mercado, el modelo vigente a valor actual a tasa de mercado o tasa pactada según la intención o factibilidad. Créditos en especies, créditos que no fijan precio. A valor nominal son partidas monetarias, generan RECPAM. Los créditos que fijan precio a valor corriente en la proporción que fijan precio. Son partidas no monetarias, generan R por T. La norma profesional, en la RT17, en el punto 5.1, para los activos se considera el destino probable. Cuando existiere la intención o factibilidad de negociarlos, cederlos o transferirlos anticipadamente, se computará a su valor neto de realización, determinado de acuerdo a la sección 432, determinación de valores netos de realización. La aplicación de este criterio requiere la existencia de un mercado al cual el ente pueda acceder con la realización anticipada del activo y que los hechos anteriores o posteriores a la fecha de los estados contables revelen su conducta o modalidad de operativa en ese sentido. La normativa en la RT17.52. En los restantes casos, la medición contable se efectuará considerando la medición original del activo, la porción devengada de cualquier diferencia entre ella y la suma de los importes a cobrar a sus vencimientos, calculada exponencialmente con las tasas internas de retorno, determinada al momento de la medición inicial,
sobre la base de esta y de las condiciones oportunamente pactadas. Las cobranzas efectuadas. Esta medición podrá obtenerse mediante el cálculo de valores descontados de los flujos de fondo que originará el activo, utilizando la tasa interna de retorno determinada al momento de la medición inicial. En el caso de existir cláusulas de actualización monetaria o de modificaciones de la tasa de interés, se considerará su efecto. En el caso de cuentas por cobrar en moneda extranjera o en su equivalente en moneda argentina, los cálculos indicados deben efectuarse en ellas y los importes así obtenidos deben convertirlo a moneda argentina al tipo de cambio de la fecha de los estados contables. Deudas ciertas. Concepto. Representan compromisos consistentes en obligaciones ciertas e inciertas cuyo cumplimiento inevitable se hace a cargo del ente. Para un ente a la fecha dada son pasivos las obligaciones de entregar dinero, bienes o prestar servicio. La RT9 las define, son aquellas obligaciones ciertas determinadas o determinables. Características. Según su naturaleza, según la exigibilidad, según la moneda en la que se pagarán, según la garantía, según la forma de pago o cancelación. Componentes. Deudas comerciales, proveedores, deudas por préstamos a entidades financieras descubiertos en cuentas corrientes, remuneraciones y cargas sociales, seguridad social y jornales a pagar, fondos de salud pública a pagar, aportes y retenciones a depositar, sindicatos a pagar, etc. Cargas fiscales, ingresos brutos a pagar, impuesto a las ganancias a pagar, IVA a pagar, retenciones y percepciones a depositar. Anticipos de clientes, dividendos a pagar y otras deudas que pueden ser, por ejemplo, acreedores varios. Criterios de evaluación. Deudas en peso a valor neto de realización según la tasa que el acreedor aceptaría por su cancelación anticipada o costo amortizado. Deudas en moneda extranjera o con cláusula a valor neto de realización o costo amortizado. La moneda extranjera se convertirá al tipo de cambio a la fecha de los estados contables. Efectos de los cambios de poder adquisitivo en la moneda. Deudas en pesos son partidas monetarias actualizadas y son generadoras de RECPAM. Las deudas en moneda extranjera con cláusula de ajuste o en especias son partidas no monetarias, desactualizadas, no generan RECPAM, pueden generar el reporte y en principio deben ser reexpresadas. Tratamiento en los distintos modelos contables. Las deudas en pesos son partidas monomonetarias, están valuadas a valor actual, el valor actual es valor corriente, el valor actual es igual al valor corriente, igual al valor límite, igual a su costo de cancelación, que es la suma de valores corrientes de los activos que el ente debería desprenderse para librarse de su obligación a la fecha de la medición. En moneda extranjera, el tradicional sin ajuste a costo histórico, con ajuste a costo histórico ajustado, el de avanzada sin ajuste a costo histórico y el con ajuste a costo histórico ajustado. Las deudas en moneda extranjera a valores corrientes sin ajustes a valor actual a tasa de mercado si acepta el acreedor y en el caso de con ajustes a valor actual a tasa de mercado si acepta el acreedor. En el modelo vigente es el valor actual a tasa de mercado o tasa pactada según la tasa que acepte el acreedor para su cancelación. La normativa contable vigente en la RT17 en el punto 5.14, el pasivo en moneda. Para estos pasivos se considerará la posibilidad o intención de cancelación anticipada. Si el ente no estuviera en condiciones de cancelar el pasivo con anticipación o no tuviera intención de hacerlo, su medición contable se efectuará considerando la medición original del pasivo, la porción de vengada de cualquier diferencia entre ella y la suma de los importes a pagar a sus vencimientos, calculada exponencialmente con una tasa determinada al momento de la medición inicial sobre la base de esta y las condiciones oportunamente pactadas. Los pagos efectuados. Esta medición podrá obtenerse mediante el cálculo de valor descontado de los flujos de fondos que originan el pasivo, utilizando la tasa determinada al momento de la medición inicial. Si el ente estuviera en condiciones financieras de cancelar anticipadamente la deuda y hechos anteriores o posteriores a la fecha del cierre de los estados contables, revelarán su conducta o modalidad operativa en ese sentido.
La medición contable del pasivo se efectuará a valor descontado de la deuda calculada con la tasa que el acreedor aceptaría para recibir el pago anticipado. Normativa contable profesional vigente. En el caso de existir cláusulas de actualización monetaria o modificaciones de la tasa de interés, se considerará su efecto. En los casos de cuentas a pagar en moneda extranjera o en su equivalente en moneda argentina, los cálculos indicados deben ser efectuados en ella y los importes así obtenidos deben convertirlo a moneda argentina al tipo de cambio a la fecha de los estados contables. Tratamiento de pasivos en especies según la normativa vigente. Caso 1. Cuando la obligación consista en entregar bienes que se encuentran en existencia, se computará por la suma de su medición contable asignada a dichos bienes y de los costos adicionales necesarios para poner los bienes a disposición del acreedor. En el caso 2, cuando las obligaciones consistan en entregar bienes que pueden ser adquiridos, se computará por la suma de los costos de adquisición a la fecha de medición y los costos adicionales necesarios para poner esos bienes a disposición del acreedor. Tratamiento de pasivos en especies según la normativa vigente, caso 3. Para las obligaciones de entregar bienes que deban ser producidos, se tomará el importe mayor entre las sumas recibidas y la suma de los costos de producción, a la fecha de la medición y de los costos necesarios para poner el bien a disposición del acreedor. Para obligaciones de prestar servicios, se tomará el importe mayor entre las sumas recibidas y el coste de producción a la fecha de la medición. Es decir, que la normativa no permite reconocer el reporte positivo en estos casos.